bienvenidos a The Football Day. En Noticias del Día tenemos que el Chelsea volvió a sonreír en el Stamford Bridge. Tras 5 jornadas sin conocer la victoria, los Blues se impusieron por 2-0 al Brentford gracias a los goles de Joao Pedro y Cole Palmer. En un triunfo tan necesario como así también ha sido oportuno en el estreno liguero de Liam Rossenior, sin alardes de fútbol, pero también con eficacia y aprovechando también lo que son los errores de su rival, el conjunto londinense recuperó la confianza y se reenganchó a la pelea por los puestos altos de la Premier League, dejando atrás una racha negativa que empezaba a pesar. En el Chelsea, con el 2-0 frente al Brentford, Joao Pedro y Palmer pican el Brentford para devolver al Chelsea a la senda de la victoria, en donde los Blues vuelven a ganar 2-0 después de 5 jornadas con el estreno de Rossenior en la Premier. El Chelsea no necesitó más que su eficacia para doblegar al Brentford, porque le bastó con un gol de Joao Pedro y también aprovechar el desatino de su adversario, tanto en ataque como en defensa, especialmente en el penalti que originó el 2-0, con una cesión y un despropósito doble del portero Kelleher, también suficiente para los primeros pasos del nuevo proyecto de Liam Rossenior, cuyo recorrido exigirá más fútbol y más soluciones según avance su periodo inicial de adaptación y también de engranaje de su nuevo conjunto. Pero lo más importante es la victoria, porque refuerza la confianza de sus jugadores, pero sobre todo le da tiempo a él para trabajar en sus ideas. También tiene margen y está a 2 puntos de las plazas de la Liga de Campeones, en donde su reencuentro con el triunfo también, después de 5 jornadas sin ganar, era fundamental. También ha superado incluso en la clasificación al Brentford, que había ganado 4 de sus últimos 5 choques hasta su visita al Stamford Bridge, en donde quizás mereció más, pero se quedó sin nada. El fútbol es pegada. La diferencia entre la victoria del Chelsea y la derrota del Brentford también entra entre la mala elección de Kevin Shade con todo a favor frente a Robert Sánchez o la volea de Jensen a la base del poste de la portería local. Y el acierto también de Joao Pedro, que controló con la derecha y lanzó con la izquierda el gol que adelantó en la Premier el tiempo al Chelsea. Tras una serie de rebotes en torno al área y también al borde del fuera de juego, fue legal. También necesitó del VAR, que alteró la decisión inicial del cuerpo arbitral, en donde la invalidación del 1-0 en la euforia de la confirmación de la legalidad del tanto, cuyo origen está en la presión alta. Es uno de los mecanismos más visibles que trabaja el nuevo técnico del Chelsea. Tan esencial en el fútbol actual, también le dio por resolver el resultado con el 1-0 a su favor en el minuto 26. Aún tiene también que afinarla. En cualquier caso, es cuestión de tiempo y de trabajo. Recién llegado el técnico para sustituir a Enzo Maresca, que lo dirigió al campeonato en el Mundial de Clubes. Y sobre todo porque sus desajustes, cada vez que fue superada, puso a prueba a su defensa y al portero Robert Sánchez. Más allá de la falta de tino ofensivo de su rival, antes y después el Brentford hizo méritos para también empatar, igual que lo hizo Alejandro Garnacho, en donde dispuso de la ocasión para el 2-0 y la falló. Algo no le gustaba a su entrenador, que se comunicó con sus futbolistas a través de una nota manuscrita. La recogió el extremo argentino y se la dio a su compañero Enzo Maresca. El campeón del mundo gesticuló también con aceptación a su técnico y se la guardó en la media. Se reubicó y a seguir jugando. El enésimo remate del Brentford dentro del área, también aún al comienzo del segundo tiempo, lo solventó, en donde Robert Sánchez con una intervención magnífica cuando sacó el pie izquierdo a tiempo para frustrar otro remate de Shade. Cuando se enfrentaron 1 contra 1, todavía era el minuto 50, una serie de advertencias para el Chelsea, en donde eran irregulares y vulnerables, también expuestos cada vez más y más.
pero el Brentford, el que le entregó la victoria definitiva, es con el portero Kelleher, que no acertó a controlar con el pie izquierdo un apurado pase horizontal de Collins. El error lo recogió Liam Delap, arrollado inmediatamente después por el guardameta, en donde la pena máxima en el minuto 75 la transformó Cole Palmer para sentenciar el partido. Victoria del Chelsea. Tiempo para el nuevo proyecto. Por otro lado, en otras noticias tenemos la Liga Portuguesa, en donde entrevistan a Gabri Martínez, el game changer del Braga, en donde declaró que le da igual dónde jugar mientras pueda rendir. El ex del Girona ha acreditado una excepcional habilidad para también cambiar partidos en Portugal. Gabriel Martínez Aguilera, nacido en Barcelona en el 2003, se ha erigido en el Game Changers del Braga. El ex del Girona y Mirandés tiene una habilidad innata para cambiar los partidos y le da igual el escenario, jugar de inicio o salir desde el banquillo o la demarcación, es decir, extremo carrilero, que ocupe sobre el campo. Ante el Tondela 0-1 que ganaron, lo volvió a demostrar forzando el penalti del triunfo en el minuto 89, en donde empezamos con su entrevista y le hacen la siguiente pregunta. Venía de marcar 9 goles y repartir 5 asistencias en segunda con el Mirandés con la temporada 2023-2024. ¿Cómo acaba Gabri Martínez en el Barça? Y su respuesta fue la siguiente. Surgió la posibilidad del intercambio con Abel Ruiz. Mi representante también comentó la opción y la valoramos. Vimos que era el club top en Portugal y me ilusionó la propuesta. Le preguntan también si le sorprendió el nivel del club y su respuesta fue la siguiente. Sí, es un privilegio trabajar aquí, la ciudad deportiva, los campos del gimnasio, las zonas de fisio y como futbolista es un privilegio. Se nota también el apoyo y la ayuda de la gente. Eso nos hace sentir muy bien. También le preguntaron si esta es su segunda temporada, qué balance hace y su respuesta fue la siguiente. Creo que podría hacer algo más, pero ahora estoy jugando en una posición más de carrilero en la que tengo que atacar y defender. En cualquier caso, mientras estoy en el campo, intento aportar lo máximo en ambas facetas. Le llevo 4 goles y 4 asistencias y quiero ver hasta dónde puedo llegar esta temporada. Llevo 4 goles y 5 asistencias y quiero ver hasta dónde puedo llegar esta temporada, declaraba Gabri Martínez. También le preguntaron cómo lleva ese trasvese de extremo a carrilero y su respuesta fue la siguiente. Es cierto que estoy acostumbrado a jugar de extremo puro. Como carrilero tienes que defender más, pero a mí me da igual dónde jugar mientras juegue y pueda rendir. Le preguntan también cómo se definiría como futbolista y su respuesta fue la siguiente. Soy un jugador muy atrevido, encarador y trabajador. Me gusta mucho coger la pelota, ir hacia adelante y encarar al rival, hacer 1 contra 1. Soy muy vertical y también me gusta mucho el trabajo ofensivo. Soy un jugador muy atrevido y encarador. Le gusta coger la pelota, ir hacia adelante y encarar al rival, declaraba Gabri Martínez. También le preguntaron y dijeron que es curioso, a pesar de haber jugado solo 1.249 minutos este curso, en donde suma 4 goles y 4 asistencias y es el séptimo jugador que más conducciones al área ha tenido y ha realizado con 19. La pregunta es, ¿le molesta la etiqueta de repulsivo? Y su respuesta fue la siguiente. Me da igual, mientras pueda ayudar al equipo estoy encantado. Le preguntan que mal no le va. La prueba es que en verano sonó como Cruzeiro y Mallorca. Y su respuesta fue la siguiente. Esos temas los maneja mi representante. Yo prefiero centrarme en jugar y entrenar. También le preguntaron con Pau Víctor cuál fue su coincidio en el Girona. ¿Le ha sorprendido reencontrarse con él en el Braga? Y su respuesta fue la siguiente. Jugamos juntos en la final del Girona y viviendo en la residencia también. Cuando iba a venir me escribió un mensaje para informarse y yo le hablé maravillas del Braga. Le dije que las instalaciones eran muy buenas y que iba a estar muy contento. Creo que viniendo tomó la mejor decisión posible.
Creo que Pau Víctor tomó la mejor decisión posible viniendo aquí. También le preguntaron sobre Fran Navarro, Víctor Gómez, Pau Víctor. ¿Usted cómo es la armada del Braga? Su respuesta fue la siguiente. Hemos hecho una buena piña, somos tranquilos, en el día a día nos divertimos, nos reímos, hablamos de nuestras cosas, salimos a cenar de vez en cuando con nuestras parejas, lo normal. Independientemente de eso, creo que el equipo está muy unido y eso me refleja en el campo. También le preguntaron sobre cómo marchan los quintos en liga. Están en el puesto top 8, es decir, séptimos de la Europa League, y llegaron a la final de la Copa de la Liga. La pregunta es, ¿cómo ve al Braga con Carlos Vicens en el banquillo? Y su respuesta fue la siguiente. El equipo ha ido creciendo desde que empezó la temporada y creo que eso se ha reflejado en cómo estamos jugando. Sabemos que esta es la dinámica a seguir. Contra los grandes, el equipo también ha estado increíble, hemos competido muy bien. Ahora tenemos que trasladar esa forma de competir a la liga contra rivales a priori y más asequibles. También el sueño es ganar un título con el Braga. También le preguntaron qué objetivos se marcan y su respuesta fue la siguiente. Tenemos la Liga y la Europa League y en todas las competiciones queremos llegar lo más lejos posible. Uno de mis sueños es conseguir un título con el Braga. También le preguntaron qué lo rozaron. Lástima la derrota en la final de la Copa de la Liga contra el Vitória Guaymaraes. Y su respuesta fue la siguiente. Íbamos con muchas fuerzas después de haber eliminado al Benfica y fue un golpe muy fuerte. Nos tocó perder y pasamos unos días jodidos, pero es fútbol. A veces se gana y a veces se pierde. Ahora toca levantar la cabeza y centrarnos en el resto de competiciones en las que seguimos vivos. Por otro lado, también, yéndonos cerca al Praga, hablaron con Carlos Vicens, quien fue el que declaró lo siguiente. Cuando me llamó el Braga, Guardiola me dijo, cógelo, no lo dudes. Le apodaban Pep Guardiola, conquistó títulos junto a su ídolo en el City y ahora disfruta de su debut en la élite como Premier, en donde dice espada, Juan Carlos Vicens Gómez. Colonia de San Jordi, nacido en 1983, catapultó a Palmer, O'Reilly, Morgan Rogers, Rico Lewis y también a su paso por la Academia del City. Se abrió paso en el staff de Guardiola y puso su sello a la Champions. Y las 3 últimas ligas conquistadas por el Pep Team, ahora confía en su diseño para su propia hoja de ruta y trasladar al Braga a una nueva dimensión. En donde le preguntaron, comencemos por el principio, ¿cómo era el Carlos Vicens jugador? Y su respuesta fue la siguiente. Empecé jugando en Alevín en el equipo de mi pueblo. En infantil me ficha un equipo de la cantera de Palma, es decir, La Salle, y me sale un año bastante bueno y me acabo firmando el Mallorca, donde tuve la suerte de jugar en tercera disputa una final de Copa del Rey Juvenil junto a Miguel Ángel Boya e Iván Ramis. También acabó contrato con el Mallorca y sigo jugando varios años en tercera, mientras estudio económicas y en mi último año de carrera me ofrece una beca de intercambio en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de jugar allí, fue una experiencia muy chula. Ganamos la liga de conferencias, fuimos al campeonato nacional, etc. También le preguntaron que si no se equivocaba jugaba de centrocampista y su respuesta fue la siguiente. Sí, era un mediocampista más de creación, con cierta técnica. Es más, recuerdo que el Mallorca era el primer entrenador que tuve y que me pone el apodo de Pep por Guardiola. Te lo prometo, jugábamos en las mismas posiciones y yo era bastante delgadito y con las piernas torcidas. Lo dice entre risas. Es curioso porque cuando acabé trabajando con uno de mis ídolos de la infancia, el primer entrenador que me puso el apodo de Pep Guardiola y luego acabé trabajando con uno de mis ídolos de la infancia. Sin embargo, se retiró pronto con 27 años de la Universidad Paceal Austin Aztecs con una franquicia de reciente creación. Jugué una temporada y me ofrecieron quedarme para jugar en segunda división de Estados Unidos, pero decidí volver a Mallorca para jugar en tercera.
Ahí ya tenía lo que era la idea de entrenar. También le preguntaron ¿y cómo acaba un estudiante de económicas siendo entrenador? Y su respuesta fue la siguiente. 1 año y medio después de volver tengo una torcedura de tobillo que me deja un dolor que no conseguíamos eliminar. Me hice bastantes tratamientos, pero acabé un poco cansado de probar distintos remedios que no dieron fruto. Yo por entonces ya estaba haciendo el curso de entrenador. Cés Salines me ofreció también dirigir en regional y tenía lo que era la impaciencia y las ganas de probarme. Fueron 3 años muy bonitos, con 2 ascensos consecutivos y una permanencia holgada. Luego estuve 3 años en Santangin, que es una de mis experiencias más duras como entrenador. Había problemas financieros y tuve que hacer un equipo de la nada. Mi última temporada, sin embargo, compaginó el cargo de entrenador del Santangin con el que segundo de Nico López en el Josetense, que había ascendido a la segunda B por primera vez en su historia, y mi trabajo de media jornada como profesor de economía. Esa campaña es una isla como Mallorca. También se puede decir que hacía 1.300 kilómetros a la semana en coche. El Santangini me quiso renovar, pero era imposible llegar a todo. Llegué a hacer 1.300 kilómetros a la semana en coche en Mallorca. Daba clases de economía por la mañana, por la tarde hacía el segundo en el Lochensen y por la noche entrenaba al Santangin, declaraba Carlos Vicens. También le preguntaron qué es ahí cuando se cruza en su camino Juan Manlillo. En su respuesta dijo lo siguiente. Llevaba años intentando encontrar el momento para ir a verle entrenar y no había manera hasta que viene el Sevilla y Axel Torres me pone en contacto con él. Yo seguía de segundo y de Nico en Yotetense y él acepta con la condición de que le diera un abrazo. Habían hecho juntos el curso de entrenador y a la vuelta le compartiera todo lo que había visto. Fue una semana muy bonita porque tuve mi primer contacto con Juanma, con el que he tenido una relación de admiración que después se convirtió en amistad cuando trabajamos juntos en Manchester. También le preguntaron ¿y cómo llega al City? Y su respuesta fue la siguiente. Yo había ido a ver entrenar a un técnico español a la academia. A través de otro contacto consigo dejar mi currículum y me llega que podría lo que es haber una vacante en ese momento para mi fichaje por un equipo de tercera, porque para progresar en el fútbol tienes que estar dispuesto a todo. Primero me llaman para una experiencia de trabajo, pero sin saber si voy a tener un futuro allí. En el día a día soy uno más, pero no tengo contrato. Ayudo al sub 13 como segundo, paso por el sub 12, por el sub 11, en definitiva vas trabajando a destajo para maximizar lo que es la experiencia hasta que llega febrero y el coordinador de la academia me pide que presente a una entrevista. Hago una buena presentación y me acabo dando el trabajo de segundo entrenador del sub-18. El City primero me llama para una experiencia de trabajo, pero sin saber si voy a tener un futuro allí. En el día a día soy uno más, pero no tenía contrato, declaraba Carlos Vicens. También le preguntaron y de ahí escaló hasta llegar al primer equipo y su respuesta fue la siguiente. El entrenador del sub-18 se marchaba al femenino y me pide ir con él, pero yo prefiero esperar a ver qué pasa. El club me ofrece convertirme en el primer entrenador del tercer equipo del City con el sub-18 y yo acepto. Nos salió un año muy bueno, ganamos la liga, la Young Cup y la League y la final nacional. Y por circunstancias de la vida del staff del primer equipo se marcha Nicolas Hover rumbo al Arsenal con Arteta y Brian Kidd, en donde se retira. Estaba de vacaciones cuando Titsi, es decir, Berenstein, me llamó para conjugar a ambos equipos. Además de ser entrenador adjunto, me encargaba del balón parado. En 4 años pasé de tener un working experience con el City a trabajar con uno de mis ídolos de la adolescencia. En 4 años pasé de tener una working experience con el City a trabajar con uno de los ídolos de la adolescencia, declaraba Carlos Vicens. También le preguntaron sobre Nico López, que le mencionó anteriormente, que asegura que usted es un enfermo del fútbol y de Guardiola. ¿Se ve reflejado en esa definición? Y su respuesta fue la siguiente.
En el Barça obviamente nos impactó a todos porque vimos cosas extraordinarias, pero con el Bayern le seguí mucho. Me perdí poquísimos partidos y creo que se le da poco valor porque no llegó a la final de la Champions, pero para desde el punto de vista de un entrenador fueron 3 años riquísimos en los que Nico y a mí nos hizo plantearnos muchas cosas. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Recarga para cargar solo lo que importa. Lleva tu